Ya, ya. Listo, entonces, mientras tanto, mientras vamos a explicar la clase, el laboratorio de hoy, les pediría por favor que puedan ir colocando en su usuario de Zoom su nombre y apellido, de distinta manera que pero para la asistencia, así que no se preocupen, también para agilizar lo que estamos entrando con un poquito de retraso, ¿sí? Así que solo vamos a avanzar y la asistencia ya va a ser tomada por captura de pantalla al finalizar la clase. Yo les voy a avisar. Muy bien. Vamos a, en este día, vamos a... Ya, vamos a avanzar el laboratorio número 1, que corresponde a la descripción de muestras, ¿no? ¿Se ve en pantalla? ¿Alguien me puede confirmar la diapositiva? Sí, se ve. Se ve claro. ¿Se ve? Ya, perfecto. Muy bien, esto es algo introductorio. Es importante que ustedes sepan para que puedan también en el segundo laboratorio entender. Hay una secuencia, hay una relación entre el laboratorio 1 y el laboratorio 2. El laboratorio 1 trata de descripción de muestras. Lo que se hace al momento de ir a un estudio de suelo, cuando se está extrayendo muestras, se tiene que a cada muestra describirla. Y es importante saber cómo tenemos que describirlo, qué es lo que se tiene que llevar para describir, cuándo tenemos que describir una muestra, ¿sí? Entonces, el laboratorio 1 tiene por título Descripción de muestras. La norma o referencia que vamos a colocar va a ser la norma E102-1. ¿Listo? Pueden simplemente colocar en la parte de normas o referencias esta sigla, esta nomenclatura, o si alguien puede también de esta norma ampliar un poco más en internet, buscar la norma, puede colocarlo, pero con el simple hecho de colocarlo ya está bien, de colocar E102.1. ¿Listo? El punto 2, objetivos. El objetivo es identificar el tipo de suelos para su posterior ensayo. ¿Listo? Entonces, todas estas muestras, les voy explicando, tienen el objetivo de hacer una identificación preliminar en el lugar del campo, en el lugar donde se está haciendo el ensayo, el estudio. Se hace una descripción preliminar para luego hacer ensayos, ya sea de límites de consistencia, de granulometría y otros ensayos a las muestras que se traigan del campo al laboratorio. Entonces, por eso el objetivo dice identificar el tipo de suelo para su posterior ensayo. ¿Listo? El fundamento teórico. En el fundamento teórico vamos a hablar de las principales clases de suelo. Ya les había comentado en la anterior clase por si acaso fue introductoria, esta es la primera clase de avance, ¿ok? Entonces, en la anterior clase ya habíamos visto sobre lo que serían las clases de suelo. Desde diferentes puntos de vista, existen varias clases de suelo, ¿no? Tenemos en sí, para esta materia, ustedes pueden agarrarse, esto nos va a servir para todo el laboratorio. Nosotros vamos a clasificar las muestras, ¿sí?, de acuerdo a su tamaño, y de acuerdo a su tamaño o en función de su tamaño, tenemos 5 grandes grupos. El primero es la grava, el segundo es la arena, el tercero es el limo, el cuarto es la arcilla y por último tenemos la materia orgánica. Estas 5 clases de suelo están en función al tamaño de la partícula y van de mayor a menor. La grava tiene un tamaño de la partícula más grande y así van disminuyendo el tamaño de las partículas hasta tener la quinta clase, que sería la materia orgánica, la quinta clase de suelo, ¿no? Ahora, vamos a describir cada una de estas clases de suelo. Aquí es importante que yo les diga, como es la primera clase, y que esto sea para todas las clases, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, no tenga pena, puede encender su micrófono y preguntar, ¿sí? Si alguna parte igual quieran que les repita, no hay ningún problema, volvemos a repetir. ¿Listo? La idea es que puedan entender y disipar cualquier duda que puedan tener. ¿Ya? Listo, vamos a ir
describiendo cada una de estas clases de suelo. El primero dijimos que era la grava y está formado por grandes granos minerales con diámetros comprendidos entre los 76,2 milímetros, que serían aproximadamente 3 pulgadas, y los 2 milímetros. Las piedras grandes se llaman piedras manzanas, y cuando son mayores a 10 pulgadas, es decir, 15,4 centímetros aproximadamente, se llaman bolón, piedra bolón, ¿sí? Esto lo hemos visto también en lo que sería materiales de construcción. Ahí vemos todo esto de las clases de suelo, ¿no? Seguimos con la arena. La arena, como estamos indicando, estamos nombrando los tipos de suelo o las clases de suelo en función de su tamaño, de mayor a menor. Entonces, el que tiene un tamaño de partículas menor a la grava sería este que estamos viendo, el segundo, que sería la arena. La arena, al igual que la grava, se consideran suelos granulares, pero a comparación de la grava, la arena tiene un menor tamaño de partículas, ¿sí? La arena es un conjunto de fragmentos de sueltos de rocas o minerales de pequeño tamaño. En geología se denomina arena al material compuesto de partículas cuyo tamaño varía entre 2 y 0,05 milímetros. Una partícula individual dentro de este rango es llamada grano o clasto de arena. Una roca consolidada y compuesta por estas partículas se denomina arenisca si los componentes son calcáreos. En este caso, la arena generalmente, ¿sí? Es fácil de identificarlo a comparación de los materiales que vamos a ver a continuación, porque los otros son de partículas bien finitas. Ustedes seguramente en el colegio o en alguna oportunidad han podido trabajar con arcilla, entonces es fino, ¿no? el material. A comparación de la arena ya es más granular, sus tamaños de partículas son más grandes. ¿Listo? En general, bueno, los colores son variados, ¿sí? Los colores son variados, y en el suelo puede haber arena suelta, arena compactada, arena húmeda, ¿sí? Así que para poder identificarlo es importante apreciar su color, el tacto. En algunos casos, algunos libros recomiendan también el olor, ¿sí? Pero generalmente, ¿sí? Bueno, el tamaño de partícula entraría en lo que se menciona en la pantalla, ¿no? Que varía entre 2 y los 0,05 milímetros. ¿Listo? Ahí se ve una imagen de lo que sería un suelo arenoso. Seguimos con la siguiente clase, y sería limo. La siguiente clase de suelo dice que son suelos de grano fino con poca o ninguna plasticidad. Los limos pueden ser inorgánicos u orgánicos. El diámetro está comprendido entre 0,05 milímetros y los 0,005 milímetros. Los limos sueltos y saturados son inadecuados para soportar cargas por medio de zapatas y son pobres para cimentar, y su color es variable. ¿Listo? Estos limos ya son de tamaño bien fino, como dice, y es similar a la arcilla, pero la gran diferencia que tiene el limo con la arcilla, porque ambos materiales, limo y arcilla, ya son suelos finos, así se los agrupa a los dos. La diferencia que tienen entre ambos es que el limo tiene baja o ninguna plasticidad. Cuando nosotros veamos en el laboratorio 5 de límites de consistencia o límites de Attenberg, ahí vamos a ver límite líquido, límite plástico, y vamos a sacar un índice de plasticidad, ¿sí? Un índice de plasticidad que este índice de plasticidad vamos a poder apreciar de que en arcilla es alto y en limo es realmente bajo, o en algunos casos no tiene plasticidad, ¿sí? Entonces eso es una de las características importantes de este material, del limo. Muy bien. Tenemos ahora la arcilla. La arcilla dice que se le da el nombre de arcilla a las partículas sólidas con diámetro menor a los 0,005 milímetros, cuya masa tiene propiedad de volverse plástica al ser mezclada con agua. La arcilla es el material que creo que la mayoría de nosotros conocemos. Para que puedan tener una idea mejor, la arcilla, ¿sí? La arcilla es un material, bueno, es una clase de suelo que al
mezclarlo con el agua se vuelve plástica, ¿sí? Así como la plastilina, muchos han debido manejarlo, sienten cómo es la masa que se forma al mezclar el suelo con el agua, tiene la misma sensación de la plastilina, ¿sí? Es un material plástico. Habíamos dicho que el limno tiene baja o ninguna plasticidad, pero la arcilla tiene alta plasticidad, mediana o alta plasticidad, ¿sí? Eso se lo determina con un ensayo, con el ensayo de límites de consistencia. Pero en general, la arcilla se caracteriza por por ser altamente plástica. ¿Listo? Ya. Muy bien, y por último tenemos la materia orgánica. Está constituida por vegetales parcialmente descompuestos, como sucede con la turba, o en materia finamente dividida, como sucede con limos orgánicos y arcillas orgánicas, ¿sí? Bueno, este es el último material, la última clase, ¿sí? Que en algunos casos suele haber en el suelo. La mayoría de los suelos que conforman aquí en nuestro departamento es por los anteriores 4. Claro, obviamente si se tiene un terreno donde anteriormente era un basural o un relleno sanitario, entonces ahí puede haber materia orgánica, ¿no? También en el suelo, al momento de estudiar el suelo, ver a la profundidad de la superficie qué suelo tenemos para construir, podemos encontrar también rellenos, ¿no? Relleno que sería tierra con ladrillos o con cascotes o con concreto, ¿no? Que esos son rellenos, o sea que el suelo fue por el hombre, fue colocado, ¿no? Y eso también en algunos lugares existe, ¿sí? Eso. Entonces con eso tenemos las 5 clases de suelo que vamos a manejar durante todo el semestre. ¿Listo? El fundamento teórico, como les había explicado en la anterior clase, pueden colocar lo que les estoy explicando, como también pueden ampliar ustedes en internet, ¿sí? Pueden buscar qué es la descripción de suelo, qué es o para qué se usa la descripción de suelo, ¿sí? Algunos ejemplos. Pueden ampliar el fundamento teórico. ¿Listo? Ya, vemos ahora en el punto 4 los materiales que serían simplemente una bolsa plástica normal y el papel de hoja normal, tamaño 5 por 5 centímetros. No es necesario que sea grande porque en esas hojitas vamos a registrar la información preliminar describiendo el suelo, ¿sí? En equipos y herramientas vamos a colocar ninguno. Como les había dicho, no está bien si nosotros ponemos el punto 5 equipos y herramientas y lo dejamos vacío. Si no hay nada, entonces colocamos ninguno, ¿sí? Para que no quede vacío y se sobreentienda que no había. Muy bien, eso con respecto al punto 5. Ahora, en el procedimiento ustedes van a observar que yo voy a explicar algunas herramientas a medida que explico el paso a paso del procedimiento. Y muchos se van a preguntar, pero si hay equipos y herramientas en el procedimiento, ¿por qué no colocamos en el punto 5? ¿Por qué hemos colocado que ninguno? ¿No? La explicación es que laboratorio 1 con el laboratorio 2 se realizan de forma paralela, ¿ok? Entonces, para que ustedes puedan ver en qué parte se hace la descripción de suelo, he decidido colocar el laboratorio 2 también, o sea, el procedimiento completo del ensayo, para que ustedes sepan en qué parte se hace la descripción de suelo. Cuando se hace la descripción de suelo, obviamente ya he hecho más énfasis, porque este es el tema que estamos hablando hoy, ¿no? Pero para que se pueda entender y no quede al aire, esa sería la explicación. ¿Listo? De todas formas, en el laboratorio 2 también vamos a ver este procedimiento y ya un poco más detalle de acuerdo al tema que sea el laboratorio 2. ¿Listo? Es así que entramos a los procedimientos. El primer paso sería ubicar el punto en el cual queramos hacer el estudio del suelo para clasificarlo, ¿no? En este caso, como se ve en la imagen de la izquierda, ese es el punto. Generalmente el punto se nos establece, se nos impone, y en otros casos el punto
se nos da a nosotros como trabajadores, como técnicos, ubicar, ¿listo? Pero una vez, cualquiera sea los casos, que tengamos establecido el lugar donde se va a hacer el estudio de suelo para clasificarlo, entonces ya tenemos que ir limpiando, ¿no?, el área de trabajo, una circunferencia, ¿sí?, como se muestra en la imagen. Muy bien. Seguidamente, si tiene capa vegetal, retiramos con la pala, ¿no?, sacar la capa vegetal. Como siguiente paso, o inciso B, cavamos con la vizcacha o igua, que es la herramienta que se ve en la imagen, ¿sí? Ese es el IVA, ¿sí?, que es como un cilindro abierto, ¿sí?, que nos permite excavar, ¿sí?, es rotatorio, como se ve en la imagen de la derecha. ¿Listo? Y en el paso C, en el caso de presentarnos con un suelo demasiado duro, utilizamos el cavahoyo. Cuando hay piedras, cuando hay relleno, cuando hay cascote, cuando hay ladrillo, cuando hay concreto, no podemos atravesar eso, no podemos seguir trabajando con la vizcacha o igua. Entonces, para ese caso, lo que tenemos que hacer, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es utilizar el caballo para sacar esas partículas duras, ¿sí?, y con eso seguir luego, y una vez extraído, ya continuar con la vizcacha o igua. Muy bien. Entonces, ustedes conocen el caballo, ahí como se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla, está un operario utilizando el cavahoyo. Muy bien. Eso. Inciso D. Al seguir cavando es necesario estar atento al cambio del material del suelo. Como se ve en la imagen, es un corte de cómo está conformado el suelo, y fíjense de que el suelo, sí, y es importante que ustedes sepan ya desde este inicio, la conformación del suelo en Santa Cruz es variado, ¿sí? En Bolivia es variado. Entonces, por eso es que se hacen estudios de suelo, para saber con qué, en dónde vamos a construir, ya sea para una vivienda de una planta unifamiliar o de varias plantas, una multifamiliar, o un edificio, o un condominio. Siempre se hace un estudio de suelo, ¿sí? Un estudio de suelo. ¿Por qué? Porque en función de eso nosotros como ingenieros vamos a luego ver qué tipo de cimiento vamos a colocar, si va a ser zapata, si va a ser pilote u otro tipo de cimiento, en función a lo que está debajo de la superficie, ¿no? Es decir, al suelo que encontremos. Entonces es bastante importante este estudio de suelo, y también al momento de realizar ese estudio de suelo, la descripción del suelo. ¿Listo? Entonces en el inciso E dice: cuando el material que conforma el suelo cambia, es necesario medir la distancia a la que esto sucedió y luego anotar en nuestra libreta el tipo y profundidad del material con el que nos encontramos. Muy bien. Entonces, lo que se hace son primero sondear, que es utilizando la vizcacha o igua, y ya generalmente estos estudios de suelo se hacen cada metro. Entonces, y cada metro se saca la muestra, ¿sí?, para luego llevarlo al laboratorio y hacer los ensayos de termometría y límites de consistencia. Pero a cada metro tenemos que nosotros estar atentos y describir, anotando en la libreta y en el papelito que yo les había mencionado en el punto 4 de materiales, información de qué tipo de muestra es, si es arena, si es arcilla, si es limo, si es grava, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien me puede preguntar: auxiliar, ¿puede haber combinaciones en una determinada profundidad? Es decir, arena limosa o arena arcillosa. Puede haber. En nuestro departamento sucede mucho, ¿sí? Sucede mucho. Claro, también puede haber solamente arena, o solamente arcilla, o solamente limo, o grava, ¿sí? Pero generalmente, ¿sí?, si se va a hacer un estudio de suelo, va a haber uno o dos puntos donde van a haber combinaciones de suelo. Y es porque está cambiando, ¿no? Si a 1 metro de profundidad había solamente arena, al segundo puede que sea arena arcillosa, y al tercero arcilla, al tercer metro. Entonces ustedes ya pueden imaginarse, si el primero fue arena, el segundo ya es una profundidad donde está cambiando el suelo. Entonces por eso hay una combinación, ¿no? Arena arcillosa. Y en el tercero ya sería arcilla, ¿sí? Más adelante les voy a explicar también
cuando estemos haciendo en el laboratorio 6 clasificación de suelos, cómo es que hay que anotar el suelo cuando tenemos combinación. ¿Listo? Entonces, lo que quiero ahorita enfocarme es en la descripción del suelo. Entonces, es en este punto, en el inciso E, donde nosotros tenemos que estar atentos cuando cambia el suelo, porque no necesariamente va a cambiar a cada metro, sino puede cambiar a los 1,60 metros, a los 2,30 metros. Entonces tenemos que estar atentos cuando se vaya sacando con la vizcacha o igua, así como se saca cada 20 centímetros del suelo, porque así lo permite la herramienta igua. Entonces nosotros llevamos registrando. Si es lo mismo, entonces y anotamos antes ya el suelo, entonces estamos atentos hasta qué profundidad se mantiene en ese tipo de suelo, ¿sí? Hasta que cambie el suelo. Muy bien. Entonces, inciso F, embolsamos los distintos materiales de suelo que vamos encontrando a medida que realizamos la excavación. Cada tipo de suelo, ¿sí? Y en cada metro se tiene que colocar la muestra en bolsitas, como se ve en la imagen en la parte derecha superior, ¿sí? Y fíjense de que cada bolsita tiene un papelito dentro, ¿no? Ese es el papel descriptivo, ¿sí? Ahí se está describiendo la muestra. Cada que cambia el suelo, se saca una muestra para llevarlo al laboratorio. Muy bien. Y en ese papelito hay que escribir como una clasificación preliminar. Ahí, si ustedes están en campo, ustedes tienen que anotar según lo que ustedes con su tacto, con lo que vayan viendo, tienen que hacer una descripción preliminar. Aclaro de que esto no necesariamente es lo que va a ir para diseñar la estructura y no se basa en ningún ensayo posterior, no. Esto se hace como preliminar y luego se hace ya los ensayos de laboratorio para corroborar, ¿no? Para verificar esta descripción preliminar y así entregar al ingeniero y una clasificación y una conformación del suelo ya más exacto. ¿Listo? Entonces ahí se ve en la imagen, en la parte derecha inferior, cómo se colocan los papeles descriptivos a cada muestra y también se anota en una planilla. ¿Listo? Ahora vamos a entrar más profundo a esto de lo que sería la descripción de las muestras, es decir, cómo se hace el papel descriptivo. ¿Sí? Entonces, en el inciso G, luego anotamos en los papeles la descripción que debe ir en las muestras que están embolsadas. El papel descriptivo tiene que estar conformado, tiene que tener la siguiente información. Primero, el proyecto, el nombre, qué sé yo, vivienda unifamiliar, o edificio Las Palmeras, o módulo educativo, y el nombre del proyecto, ¿no? O sea, el nombre del proyecto con el que se fue contratado la empresa para hacer el estudio de suelo, ese nombre tiene que ir. Las coordenadas son las coordenadas X y Y, Z, ¿no? Que eso nos proporciona el GPS. La ubicación, por ejemplo, barrio Panamericana, o si está en la esquina ahí de la Unifrance, entonces van a colocar, la ubicación sería Avenida Bush, en esquina Segundo Anillo, ¿no? Entonces, así ustedes tienen que colocar, si el estudio se esté realizando en una calle, entonces colocar el nombre de la calle, el número del lote, el número de la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la ubicación es donde se está realizando el estudio de suelo. ¿Listo? Muestra. Las muestras, ahí se coloca el número de muestras, es decir, la muestra número 1. Sondeo. En sondeo se coloca lo que sería el número del pozo. El pozo, sondeo, excavación son sinónimos, ¿listo? Entonces, yo puedo tener para la imagen que se muestra aquí en la parte izquierda superior, puedo tener lo que sería diferentes tipos de muestras, ¿no? Entonces, ¿puedes abrir el otro?
Entonces, ahí puedo tener diferentes tipos de muestras para un mismo sondeo. Entonces, ahí lo que tienen que hacer es muestra 1, sondeo 1. Si varía el suelo y hay otro tipo de muestra, muestra 2, sondeo 1. Muestra 3, sondeo 1. Muestra 4, sondeo 1. Así, ¿sí? Así es lo que se hace la secuencia. Profundidad, se nota a qué profundidad está ese tipo de muestra. 1 metro, 2 metros, 3 metros con respecto a la superficie, obviamente. La descripción, ahí ya colocan qué tipo de muestra es. Arena, grava, arcilla, limo. Y la fecha sería la fecha en la que se está realizando el trabajo. ¿Listo? Esa es una imagen, ¿sí? Ahí está el papel descriptivo. Se tiene que colocar en cada bolsita y luego cada bolsita se coloca en el plastofor. ¿Por qué en el plastofor? Para que no haya pérdidas de humedad. ¿Listo? Eso. Más, para que lo vean mucho mejor, ese sería el papel descriptivo. ¿Listo? Bueno, eso sería explicando la parte del procedimiento. En el punto 7, los datos. Yo les voy a pasar las imágenes y en este caso ahí tienen un detalle de la imagen de los papeles descriptivos, y ya en la parte derecha son los mismos, pero ya colocados adecuadamente, ¿no? O sea, ya en limpio. Entonces yo para este punto 7 de datos, yo les voy a pasar por el grupo el día lunes lo que serían los datos para que ustedes hagan y presenten su informe de laboratorio. Y lo que ustedes van a hacer es de la foto, los datos que están haciendo, lo typean y lo pasan como está en la parte derecha, ¿sí? En computadora. ¿Ok? Eso. Y ahora en el punto 8, los cálculos, como no vamos a calcular nada, entonces van a colocar, no se realizó ningún cálculo en este laboratorio. Muy bien, en el punto 9, observaciones, aquí yo les presento unas 2 observaciones. El primero es la profundidad a la que se realiza este sondeo para identificar el tipo de muestra de suelo. Varía dependiendo del tipo de necesidad que se lo requiera. Es decir, por ejemplo, un muestreo para agricultura tendrá distintas profundidades que para uno de cimentación. Otra observación, se llegó a una confusión en anotar el número de muestras. Esas son observaciones de laboratorios que se han hecho de forma presencial. Y bueno, a medida que se realiza el procedimiento, ya bueno, se van explicando y se han rescatado estas observaciones. El primer punto, para que me puedan entender, les explico. Cuando se hacen construcciones pequeñas, obviamente el estudio del suelo, ¿sí?, no va a ser a mucha profundidad, 4, 5 metros, 8 metros, pero ya cuando va aumentando el nivel de piso, cuando ya es un edificio de mayor envergadura, una vivienda multifamiliar, entonces lo que se hace es, obviamente, analizar el estudio a mayor profundidad, es decir, los 16 metros, los 20 metros, ¿no? Eso. Cuando se hace un estudio de agricultura, pues no se necesita saber el suelo a mucha profundidad, ¿no? 4 metros y listo, más o menos, aproximadamente, ¿no? Porque ahí, más que todo, es para siembra, para esas cosas, ¿no? Y en el punto 2 de observaciones es que hay que estar bastante atentos cuando hay ese cambio de suelo y no hay que dejarlo para después. Bueno, después voy a hacer el papel descriptivo y siguen ahí embolsando las muestras. Se llega a una confusión y al finalizar se pueden confundir. La descripción que le van a colocar a una muestra la colocan a la otra. Entonces así se llega a ver una confusión y en laboratorio ya totalmente ahí se van a contradecir que la cabeza plana y que lo cierres, uno va a que quedar va a mal. tener después va a ser. Es importante tener un orden para esto de lo que es laboratorio. Eso. En conclusiones, en los sondeos obtuvimos los siguientes tipos de suelo. Tenemos ahí por ejemplo, algunas conclusiones, y estas conclusiones son de las descripciones que habían en lo que serían los papeles descriptivos. Ustedes en conclusiones van a colocar las conclusiones de los papeles descriptivos que yo les voy a pasar por foto, ¿listo? Estas conclusiones son de las fotos que están en el ejemplo como punto 7 de esta presentación, ¿ya? Y en aplicaciones ya ustedes van a investigar cuál es la aplicación de lo que sería la descripción de muestras. Eso. Listo. Y en la parte de anexos colocarían algunas imágenes de lo que ustedes vean importante para amplificar, ¿no? Cómo se está haciendo la descripción del suelo en un estudio del suelo cuando se está haciendo la excavación. Quizás pillen así fotos en internet, entonces ustedes las capturan y las colocan
o las descargan y las colocan en el punto 2 anexo, ¿no? Y ahí ya colocan una pequeña referencia de qué es lo que quieren decir, qué es lo que quieren transmitir con la imagen. ¿Listo? Eso sería para este laboratorio. No sé si hubiera alguna consulta, alguna duda. ¿Cuándo lo va a subir a la plataforma Classroom el video? Disculpe, auxiliar. ¿Perdón? ¿Cuándo lo va a subir el video a la plataforma? ¿Lo va a subir no a la clase? Sí, lo voy a subir. Profe, disculpe, en los papelitos, cuando colocamos la tierra en la bolsa, ¿cada cuántos centímetros podremos hacer cada bolsa? ¿O eso es dependiente? La descripción de muestras se hace cada vez que cambia el material. Y también O sea, una bolsa. cada metro. Sí, la bolsa, digamos, no tiene que tener harto material, ¿no? O sea, es como una cantidad de un puñito. Pero si a los 1 metro fue un mismo tipo de suelo, es decir, arena, entonces solo sacas una bolsita. Y ya, si luego cambió a arcilla, entonces después de ese metro sacas una muestra que sería la arcilla, ¿no? De lo que hay después de los 1 metro de profundidad. Y así sucesivamente, ¿no? Ah, ya, profe. Muchas gracias. Esa era mi duda. Ya. Eso sería. No sé si hay alguna pregunta más. Auxilio, yo tengo una pregunta desde el punto inicial, desde el suelo, y ¿Ya? desde el punto inicial, digamos, hasta unos 50 metros, digamos, que va a haber arena. En el papelito hay que poner 50 centímetros la profundidad de la primera muestra, así más o menos, ¿no? Sí, así es, así es. Ah, ya, eso era. Gracias. Sí, si es más profundo, entonces se coloca ya la profundidad a la que esté, ¿no? Ya, Auxilio, muchas gracias. Sí, listo, entonces voy a sacar captura de los asistentes y con eso estaríamos acabando, ¿listo? Y auxiliar, disculpe, una última pregunta. Para una casa de 2 pisos, ¿cuánto necesito de profundidad? ¿Perdón? Para una casa de 2 pisos, ¿cuánto necesito de profundidad? Yo le colocaría 12 metros. 12 metros, y ahora, ¿cuántos puntos habría que estudiar? Ya eso sería de acuerdo al área, ¿no? Al área del terreno. 12 metros, profe, para una casa de 2 pisos. Sí, pero obviamente, generalmente se hacen 2 puntos, ¿no? 2 puntos, y ahora, si el área donde vas a construir esa casa de 2 pisos, ¿sí? Donde vas a construir esos 2 pisos es grande, entonces, obviamente tienen que ser más puntos, ¿no? No sé cuáles serían las dimensiones o el perímetro de construcción. En función de eso también se hace la cantidad de puntos, pero la profundidad yo unos 10, 12 metros de pondría. Ya, profe, muchas gracias. ¿Y eso con qué lo acabaría? ¿Con la igua? Se hace, o sea, se saca la muestra con la igua y en cada metro ya se hace lo que sería, se golpea el suelo con el SPT para sacar la muestra, ¿no? Ya, profe. No es Gracias. como saca con la igua. Sí, eso dependiendo del tipo de terreno, sí, la profundidad que uno va a cavar, ¿no? Porque si el terreno es bueno, no hay para qué cavar tanto, digo. Claro, en sí, el que te contrata no sabe a qué profundidad va a encontrar un suelo bueno. Te contrata por los 12 metros o por los 10 metros, entonces como así te está cancelando, por más de que haya un suelo bueno a los 4 metros, tienes que cumplir hasta donde está la profundidad. Ahora, muy buena la pregunta o el comentario que hacía, porque en el otro sentido, o sea, en caso contrario, que ya no haya, que no haya un suelo bueno, hasta donde se nos pagó, hasta donde se nos dijo que hagamos el estudio del suelo, entonces uno como laboratorista, como técnico del estudio del suelo, puede aumentar la cantidad de profundidad. Si era para 12 metros, entonces, qué sé yo, puede hacer 1 metro más o 2 metros más para saber si ya con eso ya el suelo es bueno. Si no, entonces, bueno, hasta ahí nomás se lo deja y ya en las recomendaciones dirá que el suelo no es bueno para construir, ¿no? Y ahí constructivamente ya el ingeniero que va a calcular ya va a ver qué tipo de cimentación colocar, ¿no? No sé si me dejé entender. Sí. Gracias, auxiliar. Ya, perfecto. Como les digo, jóvenes, esto es bastante importante. De todas formas, esto de las excavaciones, vamos a tocarlo en el laboratorio 2, porque así está en el laboratorio 2, extracción de muestras. El laboratorio 1 solamente es de ejecución.
¿sí? Pero vamos a amplificar esto de las excavaciones ya en la próxima clase. ¿Listo? Como práctico 1, por favor, para la próxima clase van a investigar qué es SPT, qué es el ensayo SPT. ¿Listo? Disculpa, auxiliar, disculpe, ese práctico que dijo, creo que es solo una plana nomás, ¿no? Correcto. Los que entraron a Classroom pueden revisar en la parte de información importante, ahí está el resumen y la instrucción de cómo tienen que hacer los trabajos, ¿no? Pero los que aún no están en Classroom pueden revisar su correo, tal vez no están, hay algunos que están ahí como pendientes porque todavía no han aceptado la solicitud, y hay algunos que todavía no les he enviado yo el acceso, así que yo hasta el lunes, como les dije en el grupo, ya les voy a agregar a los restantes, a los que me han enviado en estos días su correo, y ya pueden revisar igual. La clase grabada la voy a subir al Classroom igual. La presentación que les he mostrado también va a estar en el Classroom. ¿Listo? Auxi, no entendí. ¿Todo el laboratorio hay que hacerle una plana, digo? No, el práctico. El laboratorio son 12 pasos. Eso lo hacen en las cantidades necesarias que ustedes vean. Ahora, el práctico, el SPT, eso no tiene que ser bastante, ¿no? Una plana, primero el título, el nombre, sus datos, el título del práctico, que es el SPT, el ensayo SPT, luego un breve resumen de la información y la imagen, y nada más. ¿Listo? Ya, gracias, Auxi. Listo, jóvenes, con eso concluimos entonces. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo día. Cualquier aviso, ya yo les aviso por el grupo. Gracias. No se olvide de la foto. Claro que sí, les envío la foto del día lunes. Gracias, Auxi. Busca la asistencia en este momento y con eso acabamos. Gracias. ¡Está lloviendo! La ropa. Listo, bueno, ya tomé la asistencia, pueden retirarse. Con eso estamos acabando. Gracias, auxiliar.